En esos vimos la forma general, la adoración correcta y la adoración que es incorrecta. La adoración que agrada a Dios y la adoración que no agrada a Dios. En la adoración que no agrada a Dios vimos una adoración a dioses falsos, a ídolos. Vimos una adoración al Dios verdadero, pero con una actitud incorrecta. Y vimos al Dios verdadero también con un móvil o cambiar ese móvil a la adoración. Entonces, hermanos, vemos la importancia de la oración. Debemos de reconocer que la adoración nos lleva al entendimiento claro de qué es la adoración, de qué somos nosotros como personas transformadas y a qué nos convertimos como personas transformadas. Cuando tú te conviertes a ser cristiano, te vuelves un adorador. Y ese adorador, como lo hemos visto, ¿quién lo está buscando, hermanos? Dios, el Padre. El Padre busca a esos adoradores, el cual debemos de entender qué es adorar. Y en la última vez, en la parte final, vimos que la adoración tiene un concepto y es dar honra y veneración dirigida a Dios, nada más. En ese concepto, el que está dando algo a Dios somos nosotros. Y acuérdense también el Nuevo Testamento que dice que nos presentemos como hermanos, como un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, esto me involucra en varias formas. Esto me involucra en muchas posiciones. Primero, que nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos. Segundo, nuestras actitudes. Y tercero, eso involucra hasta nuestras posesiones, involucra nuestro tiempo, involucra nuestra vida. Entonces, cuando tú ves y analizas realmente qué es lo que involucra la adoración, eso te lleva a que tú tienes que ser un adorador continuo, a que tú tienes que tener un estilo de vida de adoración. Hasta eso me lleva. Entonces, ahora vamos a entrar en este proceso por el cual debemos de entender que no solo Dios lo ha determinado, sino es un estilo por el cual nosotros debemos de ser aceptables. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando nosotros damos actos apropiados de adoración, la palabra que usted va a encontrar es aceptable. Y en esa nos vamos a enfocar. En qué es aceptable para Dios en todas las categorías que nosotros vivimos, en todas las dimensiones en las que nosotros nos desarrollamos. Entonces, esto me va a llevar, y hoy quiero que tú vayas y abras tu palabra en Romanos 14, versículo 18. Romanos 14, versículo 18. Muy bien, porque en esto que sirve a Cristo, ¿qué? La palabra que encontramos, agradar o aceptable a Dios y es aprobados por los hombres. Entonces, hermanos, ¿qué entendemos en esta porción de las Escrituras de Romanos? Primero tenemos que entender el contexto para sacar al texto y entender qué dice el texto en su contexto. ¿Qué está diciendo? La adoración que puede reflejar en forma a cómo nos comportamos con otros. La adoración en forma a cómo nos comportamos con otros. Esa es la dimensión externa, esa es la forma externa en que yo adoro. Entonces vean, si aquí en Romanos está hablando de cómo usted se comporta con quién, principalmente aquí está hablando con los creyentes. Entonces, ¿cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe? Ese es el primer principio, eso es lo que estamos hablando. Y vean cómo estamos tratando a nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo debe ser el trato a nuestros hermanos en la fe? Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, a Dios. Muy bien, es una forma de adoración, es un estilo de adoración, la manera en que nosotros tratamos a nuestros hermanos. Y acuérdense, aquí están hablando a nuestros hermanos más débiles en la fe. No debemos de usar nuestra libertad
¿Para qué? Para hacer tropezar a nuestros hermanos. No debemos de utilizar esa libertad en Cristo que nosotros hacemos para destruir a otros hermanos. No debemos nosotros utilizar esa libertad que nosotros tenemos en Cristo para entristecer a otros hermanos. Y esa es una manera en que tú también adoras al Señor. Es una manera en que nosotros debemos de entender que si somos los verdaderos adoradores de Dios, me importa realmente cómo yo trato a mi hermano. ¿Por qué? Porque es la manera por la cual nosotros servimos a Dios y agradamos a Dios. Y eso involucra a todos, hermanos, en relaciones íntimas, personales, familiares, así también en la relación en congregación. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser cuidadosos. Nosotros debemos de ser personas que se abstengan. ¿A qué? A hacer pecar al prójimo. Cómo hablamos, cómo actuamos, cómo miramos, cómo incluso le servimos al hermano. Entonces, ¿cuál es una ofrenda aceptable a Dios? Veamos, hermanos, y eso está en el versículo 13. El contexto nos demuestra ser sensibles ante la necesidad del hermano más débil. Y vean, así que, versículo 13, ya no nos juzgamos más unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo, ocasión de caer a un hermano. Eso es principal, hermanos. Yo no voy a tratar a alguien que caiga en tropiezo, a alguien que peque. Si yo reconozco algún pecado, alguna debilidad de mi hermano, ¿qué hago yo? Evito que él peque. Evito que él caiga en tentación. Evito que él realmente no caiga y no sea humillado. Yo no lo voy a destruir, yo no voy a entristecerlo. Realmente yo voy a cuidar. ¿Por qué? Porque también es una manera en que cómo adoramos a Dios. Es el principio, hermanos, de un verdadero adorador. Entonces, debemos de servir a Dios. Y de cómo nosotros servimos a Dios y servimos a los hermanos es la manera en que lo adoramos. No solo cómo cantamos, no solo cómo leemos, sino también cómo nos comportamos con nuestras personas. En otras palabras, hermanos, el acto de adoración aceptable se trata de nuestros hermanos cristianos, con la sensibilidad adecuada de cómo debo yo de honrar a Dios. Entonces, hermanos, realmente un creyente maduro, ¿qué hace? Vive con delicadeza. Vive realmente con delicadeza. Vive consciente de no ofender a Dios. ¿Por qué? Porque es agradable realmente no hacer tropezar a tu hermano, no hacerlo pecar, no alejarlo de la oración. Entonces, hermanos, esto refleja ¿qué? Un corazón compasivo, un corazón cuidadoso, un corazón que ama la ley de Dios y un corazón cuidadoso de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, en este proceso por el cual nosotros estamos entendiendo qué es un adorador, cómo debe ser un adorador, debemos de entender y de comprender que es la fase de la metamorfosis de nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hablamos la última vez, solo es como recordatorio en Hechos. Ese cambio de pensamiento, ese cambio de actitud es en base a ¿qué? Al conocimiento de la palabra de Dios. La madurez que tú vas a alcanzar es como tú practicas la palabra de Dios. Y esa es la madurez en que nosotros debemos de alcanzar como adoradores, hermanos. Entonces, quiero que tú sigas viendo y veas lo que dice adelante en Romanos 15, versículo 16. Vamos a Romanos 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si usted está empezando a entender Romanos y está empezando a entender lo que está ahí en el contexto, estamos viendo qué es agradable a Dios, cómo trato a los creyentes y ahora qué caímos, cómo trato a los gentiles, cómo trato a los incrédulos, cómo trato yo a los no cristianos. Entonces, e incluso, vean lo que dice, para ser ministro de Jesucristo, a los gentiles.
ministrando el evangelio. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? El evangelismo es una adoración. Cuando yo evangelizo, cuando yo predico, ¿qué está haciendo usted ahí? Está trayendo gente aceptable delante de Dios, agradable delante de Dios. Y vean, ofrenda agradable, ¿eso qué me lleva? Tabernáculo, hermanos. Otra vez me lleva al oficio de Levítico, al oficio de Éxodo, cuando ellos ofrecían sus ofrendas. Eso significa adoración. Entonces, hermanos, nosotros no solo hacemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es agradable, obedecer el mandato de Mateo, que es la iglesia y que debemos de hacer nosotros, ir y testificar hasta el fin del mundo y bautizar en el nombre del Padre para que las personas vengan al evangelio, sino también es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros ganamos almas a Dios, usted está entregando un acto de adoración. Usted está entregando una ofrenda agradable. Entonces, hermanos, un buen creyente, un creyente saludable en la palabra de Dios y en un buen concepto, siempre busca la evangelización. Siempre ruega al Señor que le dé esa persona que ya está elegida. Siempre ora por la evangelización y la conversión de los demás. Siempre busca la necesidad de evangelizar. ¿Por qué? Porque es un acto de adoración, hermanos. Es un acto de adoración. Pablo ahí lo está enseñando de esa manera y lo describe de una manera especial para ser ministro de Cristo, para que los gentiles, dice ahí, que puedan venir. ¿Qué está diciendo? Está actuando como un sacerdote. Pero ese es un buen concepto, hermanos, de qué somos nosotros. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿A qué nos convertimos? En reyes y... Pablo tenía un concepto claro de qué ser un cristiano. Tenía un concepto claro. Entonces, hermanos, por eso él sabía que evangelizar y traer a alguien, una persona nueva, al cuerpo de Cristo, era una entrega de ofrenda hacia Dios. ¿Por qué? Porque Juan lo dice, hermanos. Porque la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en verdad y en espíritu. Tales adoradores busca a Dios. Entonces, esos adoradores Dios busca. ¿Y cómo dejó ese medio para que esos adoradores se acerquen? A través de ti y de mí, en la predicación. Tú eres entonces una persona que realmente puede llevar al evangelio a una persona. ¿Por qué? Porque esa es tu función y tú como un adorador lo vas a hacer. Entonces, veamos. Él estaba ganando ¿qué? A los gentiles hacia Cristo. Su ministerio se conformaba entonces en ¿qué? En una ofrenda aceptable para Dios. Eso es hermoso, hermano. Su ministerio se conformaba como una ofrenda aceptable, agradable delante de Dios. Y ese es el ministerio de cada uno de nosotros. Y que nuestro ministerio como iglesia realmente sea aceptable delante de Dios. Que cada vez que nosotros vayamos a evangelizar, que cada vez que nosotros vayamos a testificar, de predicar la palabra de Dios, que tengamos en eso conciencia, que seamos aceptables delante de Dios para entregarle a las almas perdidas a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ya ven qué envuelve la adoración. No solo es el cántico, no solo es la lectura, no solo es un momento, sino realmente envuelve a todo lo que es como llamarse cristiano. Eso es fundamental, hermanos. Eso es esencial. Entonces, hermanos, un acto de adoración cuando tú evangelizas. Es importante que tomes en cuenta eso. Ahora, yo quiero que vayas a Filipenses. Vea lo que dice Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, ¿qué había sucedido aquí otra vez? Pablo está agradeciendo a los filipenses que una cantidad de oferta que le había dado, un regalo que le había dado, algo que le había ayudado en su ministerio. ¿Y cómo lo describe? Quiero que tú veas la descripción. Dice, lo tengo en abundancia fragante, eso es. Y lo que enviaste, olor fragante,
sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Cuando tú das una ofrenda, una ayuda para el ministerio, para un hermano, no importa para quién, pero cuando tú lo das, ¿qué es? Un sacrificio agradable, un olor agradable. Otra vez utilizan las mismas palabras como del sacerdocio, hermanos. Entonces, por eso nosotros decimos también, por este concepto, cuando nosotros, ¿qué? Pedimos la ofrenda, también es un acto de adoración. Cuando tú ayudas a un hermano, es un acto de adoración. Cuando tú ofrendas para cuando hacemos estos días de evangelismo, también es un acto de adoración. No solo es el acto de adoración cuando hacemos la evangelización, sino también cuando financiamos a través de eso. Entonces, hermanos, vemos cómo se involucra todo el ser cristiano. Vemos cómo va involucrando con relaciones con los creyentes, con relaciones con los incrédulos, con relación con la iglesia y la administración del dinero. Entonces, no te olvides, ¿por qué es un acto de adoración, hermanos? Porque Dios, ¿qué es? El dueño del oro y la plata. Entonces, hermanos, con un concepto claro, quién es Dios, tienes que vivir. Por eso es un estilo de vida. Es un estilo de vida el que nosotros vayamos creciendo y entendiendo esto. Entonces nosotros vemos ese acto de oración, una cantidad de dinero que tú puedas darle para las necesidades de otros, para satisfacer los ministerios, para satisfacer las necesidades del mismo ministerio, hermanos. Es un acto de oración. Yo quiero que tú vayas y entiendas cómo habla ahí del mismo sacrificio, de las mismas palabras, para que tú entiendas qué es un acto de oración y es la misma terminología que da. Por eso se relaciona con la adoración, el ofrendar, el ayudar a otros. Y vean lo que dice Éxodo 29, versículo 18. Vamos a Éxodo 29, versículo 18. Entonces, hermanos, cuando yo ofrendo, es esto. Es una ofrenda quemada a Jehová, el cual es un olor grato a Jehová. Y vamos, estamos entendiendo, hermanos. No te olvides, adorar al Dios correcto con la actitud equivocada. Entonces, ¿qué es lo que Dios había transformado? Primero, Dios busca a estos adoradores y a través del conocimiento de la palabra está que perfeccionando a estos adoradores. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Estamos perfeccionando nuestro conocimiento para estar en donde, en el lugar exacto con la actitud clara de qué somos nosotros como adoradores. Quiero que tú también vayas a Levítico y veas lo que dice Levítico. Levítico 1:9 y usa la misma terminología. Vemos, otra vez, hermanos, ofrenda encendida y olor grato a Jehová. Es la misma palabra, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Entonces, hermanos, debemos de entender, la adoración puede expresarse al compartir el amor con los creyentes, al compartir el evangelio con los creyentes. Y el satisfacer las necesidades de las personas también es un acto de adoración. Entonces, hermanos, podemos resumir. Y si tú estás viendo qué es aceptable a Dios, ¿qué es, hermanos? Si tú compartes, ¿qué estás haciendo? Estás dando. Si tú llenas las necesidades de otros, ¿qué estás haciendo? Estás dando. Si tú realmente estás compartiendo un verdadero amor con los creyentes para no hacerlos pecar, para no hacerlos caer en tentación, ¿qué estás? Estás dando. Entonces, ¿qué es aceptable? Lo que nosotros damos. Mucho de las adoraciones dentro de las iglesias en este momento no es ir a dar, es ir a ver qué recibimos, qué nos entretiene. Vamos a ver esas noches de adoración, vamos a ver cómo nos divertimos. Entonces, hermanos,
Ellos no van a dar algo, ellos van a recibir algo. Por eso muchas veces realmente vienen personas y dicen, yo no sentí que hoy adoré. Sí, si no tienes un estilo de vida de adoración, si esto te marca un estilo de vida de adoración, ¿cómo quieres venir en un día a adorar a alguien si no tienes un estilo de vida? La adoración nos está marcando entonces que esto nos marca 24 horas de lunes a domingo. Esta es una actitud de adoración y solo el verdadero adorador va a adorar en verdad y en espíritu cuando viva en adoración. Y eso es lo que nos está marcando. Entonces, hermanos, debemos de trabajar en nuestras vidas personales para poder realmente adorar a Dios. Entonces, vean esa dimensión. Ahorita lo vimos en una dimensión que, hermanos, externa, lo que yo doy, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en una dimensión interna, que es una adoración correcta. Y según la categoría de adoraciones, aplican nuestra conducta personal. Eso influye, hermanos. Y yo quiero que tú vayas a Efesios y empecemos a leer Efesios 5, versículo 8 al 10. Efesios 5, del 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Muy bien, hermanos. Vean, el fruto de la luz, dice ahí, andad como hijos de luz. Vean, porque el fruto del Espíritu Santo es bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es que, termina en el 10, hermanos, agradable. Entonces, un verdadero adorador en lo interno también da frutos de luz. Y vean los frutos de luz, ¿cuáles son, hermanos? Bondad, justicia y verdad. Entonces comprueba lo que es agradable a Dios. ¿Qué es agradable a Dios? Que seamos bondadosos, que busquemos la justicia y que vivamos en verdad. Ese es un adorador verdadero. Ese es un adorador que agrada a Dios en lo interno. Entonces vimos de lo externo. Y hoy te estamos viendo en lo interno para ser adoradores verdaderos, para complementar la adoración verdadera. No solo es un acto externo, sino también es un acto interno. La palabra agradar viene del vocablo griego, hermanos, que significa aceptable. En el contexto se refiere en la bondad, la justicia y la verdad, como lo hemos dicho. Nos indica claramente qué es el acto aceptable de adoración. Entonces, hermanos, a este nivel, ¿cuál es? Es la santidad propia, personal. Efectos de justicia personal, efectos de la salvación, efectos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos esas actitudes, nos lleva a Timoteo. Yo quiero que tú vayas a Timoteo, hermanos, y quiero que tú veas 1 Timoteo 2, versículos 2 y 3. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos siempre reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vea. Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es vivir realmente en justicia y en santidad personal? ¿Qué es vivir, hermanos? Quieto y reposadamente. Ese es el acto de oración. No peleando, no murmurando, no discutiendo, no siendo desagradable, no siendo insatisfecho, sino al contrario, siendo honesto y en toda piedad. Esto es agradable a Dios. Entonces, hermanos, ve la relación, cómo debe ser con otros. Debemos de ser honestos, debemos de ser piadosos, debemos de ser reposados, debemos de ser quietos. Ese es un acto de oración, es el efecto de la oración, es la vida de un adorador, esa es la actitud de un adorador, esa es la actitud de la forma en la cual nosotros debemos de vivir reposadamente. Hacer el bien también es un acto de oración, como lo estamos entendiendo, hermanos, sumando el efecto que esto produce en nuestras propias vidas. Hay otras relaciones que también se afectan por lo genuino de nuestras oraciones y nuestra relación con Dios, el cual, el vivir quietamente y reposadamente, que va a haber una buena relación con los demás hermanos.
Pero ¿dónde inicia eso? Internamente. Y eso es fundamental, hermanos. Y eso es esencial, eso es fundamental en nuestros corazones, que nosotros debemos de vivir reposadamente. Debemos de existir reposadamente. Entonces, hermanos, cuando tú ves esa parte en la cual nosotros debemos de crecer en adoración, debemos de vivir en adoración, no solo involucra el cántico, no solo involucra la lectura, sino las actitudes en las cuales nosotros vamos a vivir. Y vean, yo quiero que tú vayas a Hebreos. Vean lo que dice Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Vean lo que dice Hebreos 15, 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios que agradan a Dios. Entonces, hermanos, ¿ven las relaciones que tenemos con otros? La ayuda mutua, no los olvidemos, de los sacrificios de los cuales podemos ayudar a otros. Eso es agradable, pero eso es porque es agradable, porque son frutos por el cual nosotros confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esos actos son de adoración. Cuando nosotros realmente vivimos conforme a la palabra de Dios, vivimos conforme al entendimiento de Dios, vivimos en paz. Ese es un acto de adoración. Por eso es fundamental entender qué es ser un adorador. Y vean, alabar a Dios, hacer el bien, compartir con otros, es un acto de adoración legítimo. Y eso está en las Escrituras, hermanos. Entonces, cuando tú estás viendo qué involucra mi ser, qué involucra un estilo de vida, es hacer bien, compartir con otros. Y eso hace un adorador legítimo. Esos actos de hacer bien y compartir con otros hace un adorador legítimo, como lo estamos viendo aquí en Hebreos. Lo que estamos viendo en el 16, hermanos. Entonces, por eso, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las Escrituras, la obediencia a lo que Dios está demandando de nosotros, debe ser ese acto de adoración. Yo quiero que tú vayas y veas ahorita en Hebreos 10, versículo 24. Hebreos 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿dónde inicia ese acto de oración? ¿Dónde nos estimulamos en ese acto de oración? En la iglesia, en la comunión de los santos. Por eso, la unión y la comunión de los santos es fundamental. Las reuniones es fundamental. Nosotros no podemos decir realmente que somos adoradores cuando yo no tengo comunión con los adoradores. ¿Y dónde tenemos comunión con los adoradores, hermanos? En la iglesia. En la iglesia, solo en la iglesia tenemos nosotros adoración, adoración y comunión en la iglesia. Es donde están los verdaderos adoradores. Entonces, ese es el punto, hermanos. Debemos de entender. Por eso dice, considerémonos unos a otros para estimularlos. Entonces, hermanos, ¿qué nos da cuando nosotros nos reunimos en la iglesia? Nos estimulamos. ¿Y a qué nos estimulamos? Amor y a las buenas obras. Muy bien. Si usted está siguiendo el hilo del pensamiento, ¿con qué empezamos nosotros? Con las relaciones con los demás. ¿Sí? Con las relaciones con los demás. ¿Cómo yo reflejo mi comportamiento con los demás? Muy bien. Esto no sale independientemente, sino sale ¿en dónde? En la reunión con los santos. Allí te vas a estimular al amor y a las buenas obras. ¿Dónde entonces vas a aprender a formar un amor verdadero que es igual a compartir? En la iglesia, en el templo. Así lo hizo Dios. Y a las obras y a las buenas obras, eso es justicia. ¿Dónde vas a aprender de la justicia? ¿Dónde vas a aprender de las buenas obras? En la iglesia. Entonces, ese es el principio, hermanos. ¿Dónde tú vas a empezar a llenar las necesidades? Es un poquito irónico a veces, ¿no? Hay personas que dicen, yo ayudo a medio mundo. Sí, pero no ayudas nada en la iglesia, ni mucho menos a tu hermano.
Entonces, eso no es un acto de adoración. Porque ¿dónde empieza el acto de adoración? Dentro de la misma iglesia. Hacia la iglesia, hermanos. Hacia el amor a los creyentes. E incluso, hermanos, allí tú vas a practicar ¿qué cosa, hermanos? El ver la relación con otros. Vimos cómo empezamos con Romanos, ¿no? Que no debemos hacer caer aquí, hermanos, al más débil. Entonces, ¿qué estás aprendiendo tú? Estás empezando a aprender a observar los pecados de otros, pero no para jactarse, sino para ayudar y compadecerte, para tener misericordia, para tener bondad, para tener realmente compasión de ellos. ¿Por qué? Porque vas a empezar a estimularlo y decirle, no, eso no se hace así. Eso no se habla así, así no se piensa. Entonces solo esa es la manera en que nosotros vamos a hacer y vamos a crecer como creyentes, vamos a crecer como miembros de una iglesia. Por eso dijimos nosotros, la adoración es tan fundamental en nuestro ministerio porque refleja realmente si somos o no somos adoradores. ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a crecer dentro de la misma iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no cualquier iglesia va a crecer dentro del cuerpo de Cristo, ni mucho menos va a crecer dentro de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque solo es aquella iglesia que realmente esté ¿quién? El Espíritu Santo y Dios haciendo crecer a través de ¿qué? De la unción. ¿Se acuerdan que hablamos de la unción? Entonces, ¿qué es ser ungidos por el Espíritu Santo? Es tener capacidad de discernimiento, tener misericordia y crecer en base a esas justicias dadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que es un acto de adoración, vemos que es legítimo ser un adorador. Ser un adorador no solo debe tener un conocimiento, una manera litúrgica de hablar, sino una actitud. Y esa actitud me va a marcar también cómo nosotros vamos a poder adorar a Dios de manera verdadera. Entonces, quiero que tú vayas y veas otra vez ahí mismo en el 25. No dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Entonces, hermanos, por eso tenemos la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Que no nos dejemos de congregar, porque solo a través de la congregación, solo a través de la iglesia, tú puedes ser estimulado al amor y a las buenas obras. Entonces, hermanos, Dios no va a ser adorado en un edificio, si usted está entendiendo. ¿Dónde mora Dios entonces? En su pueblo. Y solo en su pueblo va a hacer que su pueblo crezca. Solo en su pueblo va a hacer que realmente entienda. Y quiero que tú vayas a Juan 14, versículo 23. Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, la permanencia dentro de la iglesia, que ahí es el crecimiento de qué, hermanos? El crecimiento y la unción del pensamiento del ser humano en base a la palabra de Dios. Y no te olvides que lo que estamos hablando es esto. Sabemos que a través del Espíritu Santo que nosotros no necesitamos ningún maestro. ¿Sí? Que todo a través del Espíritu Santo podemos nosotros entender la palabra de Dios. Pero esto no está sustituyendo a la manera en que Dios constituyó la iglesia. ¿En base a qué formas? ¿Dónde vas tú a encontrar entonces maestros? ¿Dónde tú vas a encontrar predicadores? ¿Dónde tú vas a encontrar aquellos que exhortan, aquellos que animan? ¿Dónde? Solo en la iglesia. Porque es la iglesia que Dios puso para que crezcamos de esa manera. Entonces, hermanos, no puedo yo crecer a través de una pantalla. Sí, sé que es un beneficio y lo utilizamos como evangelización, pero no es el principal ni es el móvil. El móvil nosotros es para que ellos se conviertan y vengan, porque la única manera es aquí, en la iglesia. Por eso dice que no dejando de congregar como tiene de costumbre los otros, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Entonces, nosotros
debemos de seguir creciendo y entendiendo que Dios no mora simplemente en un edificio, sino Dios mora en su pueblo. Esto es activo, hermanos. Hay muchos engaños, ¿no? Piper hizo la prueba, como lo han hecho otros profetas. Le dijo a la IA que le hiciera una oración y la leyó. Y dijo, qué bonita la oración. Lástima que no hay ni un espíritu ni un alma, porque Dios es espíritu. Solo fue el intelecto que hizo la IA, pero con intelecto no podemos salvar. Con intelecto no se puede llegar a la salvación, sino en esencia y en espíritu, en la metamorfosis, hermanos. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? La esencia somos nosotros. La esencia es el ser humano. La esencia no es la virtualidad. La esencia es el hombre que crece en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el permanecer en la palabra de Dios solo va a ser realmente a través de la iglesia. Vean lo que dice 1 Corintios. Yo quiero que vayan a 1 Corintios 6, versículo 19. 1 Corintios 6, versículo 19. La fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, 19. 6, 19. ¿O ignoráis que vosotros? ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Bueno, aquí hay una pregunta retórica. Es definitivamente no, ¿verdad? Ignoráis que vuestro cuerpo es que templo del Espíritu Santo. Y vea, nuestro cuerpo es físico. Somos nosotros, hermanos. Entonces, debemos de entender que es la parte en la que Dios utiliza y fue la manera en que Dios creó la iglesia. Fue la manera en que Dios diseñó la iglesia. ¿Para qué? Para que crezamos en qué, hermanos, en amor y en buenas obras. Eso es fundamental. Esa es la manera en que nosotros, si usted quiere ponerlo filosóficamente, somos naturalmente sociables. Y por esa naturaleza, que más bien dicho, por esa creación, Dios nos hizo y así hizo la iglesia. Esa es la iglesia, hermanos. Entonces, la congregación y la unión de la congregación es fundamental. La participación en la congregación, eso va a hacer que nosotros crezcamos en base al conocimiento y es la manera y el diseño que Dios dejó para poder crecer en base a su palabra. Y vean lo que dice Apocalipsis 21, versículo 3. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Vea dónde está el tabernáculo ahora, hermanos. Por eso yo no sé si ustedes han visto ahora en esta modernidad, dice que apareció el arca, ¿no? Y todos, apareció el arca, la carga. Pero el arca ya no simboliza nada. El arca ya no tiene un significado real. ¿Por qué? Porque aquí el tabernáculo de Dios está ¿con quién? Con nosotros. ¿Y mora en dónde? En nosotros. Y nosotros somos su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, hermanos, esto es fundamental. Esto es esencial para que nosotros entendamos que nosotros no necesitamos un lugar. Nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos los adoradores, en nosotros está morando Dios, en nuestros corazones. Entonces, ya ven por qué se vuelve un estilo de vida la adoración. Porque mora en ti. Morar es existir, es permanecer, es estar en ti. Entonces, un adorador se vuelve una persona que existe en ellos. Entonces, y la manera en que tú vas a existir es a través de ¿qué? De la unión de los creyentes. Y la manera en que tú vas a madurar es a través del amor y las buenas obras, estimulándote en la iglesia, creciendo en la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué somos nosotros? Un grupo de personas en el cual Dios mora en nosotros y podemos estar en cualquier lado. No importa la estructura, lo que importa es la esencia.
Porque eso es lo que nos está diciendo. Somos realmente transformados por nuestro Señor Jesucristo. Y somos estimulados a través de las buenas obras cuando nosotros nos relacionamos con los santos. Yo no voy a estimularme con las buenas obras con el mundo. No tiene relación el mundo con la iglesia. No tiene relación el mundo con los creyentes. Debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque solo a través de los creyentes y en la morada del Espíritu Santo Dios va a obrar. Dios va a transformarnos, Dios nos va a estimular. Entonces, ¿cómo debemos de entender esto, hermanos? Que los santos deben de estar con los santos. Ahora la pregunta que tú puedes hacer es, ¿y cómo entro a la adoración de los santos? ¿Cómo puedo yo entrar a ese momento? Confesando tus pecados. Confesando tus pecados. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos nosotros adorar a Dios? ¿6 días a la semana o una vez a la semana? ¿Sería realmente eso fundamental? No. Debemos de adorar a Dios todos los días e igualmente una vez a la semana uniéndonos con los santos en el día del Señor. Es tan esencial, hermanos, si usted me está entendiendo, es tan esencial el domingo como el vivir. Es tan esencial para un creyente juntarse con los creyentes como vivir como creyente. Por eso nosotros, como creyentes, nos preocupamos cuando alguien se ausenta más de un mes. Porque ¿qué síntoma me da? Si usted está entendiendo que no es creyente, que es incrédulo, que no vive con la congregación de los santos. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque alguien naturalmente tiene que vivir en ambos lados. Alguien naturalmente que ha sido transformado necesita estar en ambos lados. Necesita estar en la comunión de los santos. Necesita estar ahí. Hermanos, nosotros lo vemos y lo experimentamos. Hay personas que han estado enfermas, ¿no? E incluso han muerto en enfermedades. Ellos necesitan estar con los santos. Le da vida estar con los santos. Tienen más energía estar en la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque si es algo que ha cambiado en la metamorfosis de su ser, es algo esencial. Es algo natural. Entonces, hermanos, el estímulo que obtenemos al compartir, el estímulo que obtenemos al venir es fundamental. No solo es primordial el sentir y el venir a cantar en congregación y sentirnos estimulados, sino también es esencial para que crezcamos en las buenas obras y en amor. Entonces, realmente, nosotros vivimos en una sociedad, y este es el problema, que es frívola y sin compromiso. Y hay muchas personas, hermanos, que nosotros sabemos, no tienen compromiso con la iglesia. Es frívola con la iglesia. Pero debemos nosotros de entender que el creyente tiene un compromiso con la iglesia. Que tiene un corazón ferviente a la iglesia, a la adoración. Y la adoración es esencial. Y eso entonces, hermanos, si tú estás entendiendo, estás comprendiendo, yo te voy a dar 3 puntos. ¿Cómo domina la Biblia este tema? Fundamental, desde el principio hasta el fin. Es cuestión entonces también de ¿qué? De destino, hermanos. La adoración es cuestión de destino. Y el tema principal e incluso del universo. Y permítame decirle, ¿por qué decís esto? La creación. Empecemos con Adán y Eva. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando dejaron de adorar a Dios, ¿qué sucedió? Cayeron en pecado. ¿Quién dejó adorar a Dios? Eva. ¿Y a quién quiso adorar primero? A Satanás. Y luego Adán, ¿a quién siguió adorando? A la mujer. Por lo cual, ¿qué sucedió? Cayeron y fueron sacados de la presencia de Dios. Hermanos, luego vemos la primera división entre hombres. ¿Quiénes? Y fue por un acto. Caín y Abel. Por adoración, hermanos. Fue un acto por adoración. Y fue la primera vez en que realmente se dividió el mundo. Y fue por adoración. Luego vemos a los patriarcas, hermanos. Adoraron correctamente a Dios. ¿Y qué fueron? Bendecidos. Y cuando no adoraron a Dios de manera correcta, ¿qué fueron? Castigados. Luego vemos a Israel.
¿por qué vagó 40 años en el desierto y murió toda esa generación? Porque no adoraron a Dios. Y Dios les dejó la ley, les diseñó y les dijo, bueno, vamos a sacar 12 tribus, de esta tribu vamos a sacar a aquellos que van a servir y se van a consagrar al servicio. Y como no adoraron a Dios, Dios los castigó y los hizo vagar en el desierto de Sinaí. Hermanos, e incluso su líder, por no adorar bien a Dios una vez, ¿qué sucedió? Ya no entró a la tierra prometida. Moisés ya no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él se enojó con el pueblo de Dios porque era rebelde y pecó contra Dios. Entonces, hermanos, vemos qué relación tiene incluso la adoración. Vemos lo principal que tiene la oración. Hasta el Señor Jesucristo, no sé si ustedes se recuerdan, ¿no? Del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Con qué empieza el ministerio del Señor Jesucristo? Con limpiar el templo y sacar toda esa gente que no estaba orando a Dios y decirle que eran hipócritas. Luego, hermanos, vemos nosotros que termina con esto tan maravilloso. Yo quiero que tú vayas a Filipenses 3:3. Vean lo que dice Filipenses 3:3. Hermanos, ya vieron ahí, volvamos, porque nosotros, ¿qué somos? La incircuncisión. Entonces, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Si usted me lo puede decir ahorita, somos la incircuncisión, no la incircuncisión física, hermanos, somos la incircuncisión espiritual, el cual fuimos adoptados ¿para qué? Para servir, ¿en qué? En espíritu y dar ¿qué? Gloria, ¿a quién, hermanos? A Cristo. Hermanos, esa es la iglesia, esa es la verdadera iglesia. Nosotros somos la incircuncisión espiritual para servir y ser verdaderos adoradores, para confesar a nuestro Dios, para identificar a nuestro Dios, para testificar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios. Ese es el punto, hermanos. Entonces, si usted está viendo y está encerrando todo, al final, ¿quién va a ser salvos? Los de la incircuncisión, los que fueron salvos, ¿para qué? Para adoración. ¿Y cuánto tiempo de adoración? Eternamente y para siempre. Entonces, hermanos, ya vio el tema principal del universo, ¿qué es? La adoración. Entonces, hermanos, este acto de adoración no solo es aquí, es tu vida. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás adorando a Dios de verdad? ¿Realmente sos parte de la identidad de la incircuncisión? ¿Realmente estás adorando en espíritu todo el tiempo, glorificando a Cristo y no teniendo confianza en qué? ¿En tu carne? ¿En tu mente? ¿En tu forma de pensar? ¿En tu forma de andar? Entonces, hermanos, este es el principio, hermanos. Por eso, aquellas personas que a veces vienen y sí nos han dicho, ¿no? Es que ustedes deberían de cambiar un poquito los himnos, muy anticuado. Pero la pregunta que hay que hacerte, ¿y tú has adorado a Dios de lunes a viernes y sabes cómo adorar a Dios de lunes a viernes? ¿Sabes que tienes que servir, ser amable, no caer en tentación, no hacer pecado a otros, existir como un adorador verdadero por el cual somos nosotros la incircuncisión en Cristo y para servir? Y ahora sí puedes decirme si cambiamos el ritmo, ¿no? Hermanos, ese es el punto. Realmente la gente no está entendiendo que la adoración, la gente piensa que es un estilo de música, es un estilo de cual me lleva a las emociones. No es un estilo de música, es un estilo de vida. Y todo está dependiendo de eso del universo. Todo está dependiendo incluso de cuestión de tu destino. Cómo adoras a Dios, cómo vives en adoración. Entonces, hermanos, aquellas personas que quieren venir con nosotros solo el domingo o de repente quieren venir cuando les conviene y no sienten satisfacción en la adoración. La pregunta es, no, es que no sientes porque no estás en la circuncisión, no vives en la circuncisión. Entonces, hermanos, la adoración no está aislada realmente en tu estilo de vida.
La adoración no está aislada en tu trabajo. La adoración no está aislada en tu relación con tu esposo, con tu hijo, con tus nietos, con tu familia, con tu jefe, en tu trabajo. La adoración no está aislada en tu vida personal. La adoración no está aislada, hermanos, con nada en nuestras vidas. La adoración está involucrada. Si tú estás entendiendo la predicación, si tú me estás siguiendo al lío, si te dio tiempo en la velocidad en lo que yo estoy pensando. Y realmente espero que podamos nosotros entender que nosotros ¿a qué venimos? A estimularnos, a crecer. Hermanos, no es una técnica, no es un modo de adorar a Dios, sino realmente debemos de entender que es un corazón que está bien con Dios. La fuerza de la iglesia necesita no solo un domingo, sino necesita que toda la semana. Y esta fuerza que te damos como iglesia debe ser para estimularte a las buenas obras, hermanos. Y eso te involucra a ti y a mí. ¿Cómo tú vas a estimular al otro hermano? ¿Cómo tú vas a estimular a que haga buenas obras? ¿Cómo tú vas a hablarle a este hermano? E incluso, hermanos, sabemos que vivimos en pecado, ¿no? Eso es un hecho. Pero nosotros como creyentes, como hombres que conocen a Cristo, ¿en qué nos esforzamos? En guardar su palabra y hacer buenas obras en base al conocimiento, en someter a mi cuerpo. Entonces, hermanos, ese es el punto. Cuando tú vienes aquí, ¿a qué vienes? ¿A ver qué recibes? ¿O realmente estás entendiendo, vienes a ver qué das? Ese es el punto. Todo lo que venimos aquí es ¿a qué venimos? Nosotros venimos a dar. ¿Para qué? Para que otros estimulen al amor, para que otros estimulen a las buenas obras. Por eso nos congregamos, por eso nos involucramos en el concepto de adoración en cada actividad de relación de nuestras vidas. Las escrituras, hermanos, entonces, ¿qué estamos viendo? Están dedicadas al tema de la adoración. Y ese es el fin principal. Cada creyente debería dedicarse a la actividad de la oración. Nosotros deberíamos de involucrarnos, hermanos, de entender que debemos de hacer buenas obras y debemos de estimular a otros al amor y a las buenas obras. Ese es un acto de oración. Allí estamos en el cuerpo de Cristo. Hermanos, por eso deseamos de usar cada momento de nuestras vidas para entregarlo a nuestro Señor Jesucristo, para compartir la palabra, para alabar a Dios y para estimular a otros. Venir a adorar un domingo por la mañana, vivir como yo quiero, es realmente estar en el vacío, hermanos. Es estar en la nada. No esperes venir un domingo a adorar a Dios cuando vives toda la semana como tú quieres. No vas a percibir que es una adoración. Vas a estar vacío porque no has entendido qué es la adoración. Nosotros vivimos según ¿a qué? A ese concepto. Entonces, hermanos, realmente espero que a través de estos cursos de la adoración que no hemos terminado, no lo crean, no es una conclusión lo que estoy dando, sino que a la mitad en el camino que vamos, que entendamos realmente qué es la adoración. No es venir al servicio y cantar, escuchar la predicación y orar y irme. No, hermanos, está involucrando mi vida. Y si lo has hecho así, estoy seguro que estás haciendo un estilo de vida de oración en la nada. Y no estás entendiendo cuál es el objetivo principal de la oración. Y la oración es un estilo de vida, el cual nos estimulamos nosotros al crecimiento y al conocimiento de Dios. Oremos. Señor, vengo ante ti, Padre, con esa verdad. Es tu iglesia. Tú realmente pagaste el precio de la iglesia y fue con tu sangre, Señor. Ayúdanos a crecer, a entender qué es ser adorador, a comprender qué es ser un adorador y a vivir como adoradores, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir creciendo y madurando, Señor. Que no solamente es un privilegio estar aquí, sino es un privilegio existir delante tuya, Señor.
que es algo mayor, Señor. Y solo así vamos a ser verdaderos adoradores. Solo así vamos a estimularnos a las buenas obras y al amor. Solo así vamos a crecer como iglesia, a madurar como iglesia, Señor, al entender qué es un adorador y a lo que involucra ser un adorador. Bendícenos, Señor. Bendícenos con el conocimiento de la gracia. Que podamos crecer en la altura y en la profundidad y en la anchura a lo que es la gracia, como dijo Pablo. Que nosotros podamos crecer en base a ese conocimiento, Señor. Y seguir madurando y seguir dando un paso cada día más y ser semejantes más a como fue nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.